Que el Señor te bendiga. Soy el pastor Saulo Zúñiga de la iglesia Life Church Laguna. Y encantado de saludarlos y estar nuevamente con ustedes. Amén. Bien gozoso porque puedo compartir, aunque sea por este medio, con la misión, con nuestra segunda misión ahí en Chapala. Y es para mí un placer, un privilegio poder hacer esto. ¿Les parece si antes de iniciar con la palabra, tenemos una palabra de oración, tenemos un momento de oración para ponernos en las manos del Señor y para pedirle al Señor que nos bendiga, pedirle al Señor que nos guíe a través de estos minutos que vamos a estudiar la palabra de Dios? Entonces, cierren sus ojos y vayamos al Padre en oración. Señor, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, te damos la honra, te damos la gloria solamente a ti, porque solamente tú eres digno de recibirlo, Padre. Señor, bien contentos del día que hemos tenido, Padre, en este día, este domingo. Muy bendecidos, Padre, por la participación de nuestros hermanos de la iglesia. Y, Señor, muy contentos, muy bendecidos de compartir con nuestros hermanos de la misión Chapala, Dios. Nos ponemos en tus manos para que limpies nuestro entendimiento, limpies nuestro corazón y nos hables a través de tu palabra, Señor. Que lo que tu palabra, Señor, nos dice sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Señor, nos ponemos pues cada uno de los que vamos a ver este video en internet, por las redes sociales, Señor, y todas las personas a las cuales este video va a llegar, Señor, los ponemos en tus santas manos para que tu propósito, Dios, sea cumplido en la vida de cada uno de ellos. Gracias pues, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy contento de compartir con ustedes nuevamente. Y voy a completar parte del mensaje que tuvimos en la mañana, bueno, ya tarde, a la 1 de la tarde. Y estábamos hablando del temor. Yo me quedé ahí en Isaías, en el capítulo 35. Si tiene una Biblia, sería importante que buscaran Isaías 35, los versos 3 y 4. Yo le voy a dar lectura por ustedes. Dice la palabra del Señor así: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Dice el verso 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dice el 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará, escucha esto, entonces el cojo saltará como un ciervo, amén. Y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Sí, yo sé que Isaías en este momento le estaba hablando a la gente de su tiempo. Y sí, hermanos, estamos conscientes de que esta palabra nos habla de la restauración que Dios va a hacer en su reinado milenial, porque va a incluir también la salud física. Pero aquí hay cosas que me llaman poderosamente la atención. Isaías les está diciendo en el verso número 3 que fortalezcan las manos cansadas. Isaías les está diciendo que afirmen las rodillas que son endebles y que le digan a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. Tres cosas diferentes que están ahí. ¿Quiénes son aquellos que tienen las manos cansadas? Son aquellos que están deprimidos. ¿Qué es lo que muchas de las veces la depresión hace en la vida de un hijo de Dios o de una hija de Dios? Muchas de las veces la depresión, una persona que está deprimida, entonces es aquella persona que normalmente se la pasa sentado en una silla. Es una persona que sus manos ya no se mueven. Esas manos que antes eran utilizadas para darle una clase a los niños ya no se mueven. O esas manos que anteriormente tocaban un instrumento para darle la honra y la gloria al Señor ya no se mueven. Esas manos que hay veces, si había alguien enfermo, tú tenías esa fe enorme que te hacía moverte del lugar donde tú estuvieras e ir y poner tus manos obedeciendo lo que dice Santiago, que sobre los enfermos pondrán su mano, los van a ungir con aceite. Pero ¿sabes qué ha pasado? Hay veces viene una depresión, estás deprimido espiritualmente y tus manos están cansadas, ya no se mueven. Nos habla también de las rodillas endebles, de las rodillas que están débiles. Debemos de animar
aquellos que muchas de las veces están en esta condición. Y nos hablan de los que tienen un corazón apocado, un corazón que está disminuido, aquellos que están perdiendo la fe. Cuando yo estaba estudiando esto, le dije al Señor, Señor, esto es lo que está sucediendo hoy en día. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el Señor me llevó a una palabra que quiero compartir contigo el día de hoy. En el estudio que estaba haciendo, cuando estaba yo con las situaciones, hermano, de físicas que están describiendo aquí, llegó un momento donde yo me puse a pensar y dije, sí, esto es lo que Dios va a hacer, va a restaurar físicamente en su reinado milenial, yo lo sé, viene la restauración física para todos aquellos que están afligidos. Pero ¿sabes qué fue lo que sucedió? Que cuando yo estaba estudiando esto, me llamó poderosamente la atención lo siguiente. ¿Sabes tú que en la primera venida de Jesús, Él mostró por adelantado cómo sería ese tiempo? Y cuando yo, hermano, el Espíritu Santo me permitió descubrir esto, yo me sentí muy contento al darme cuenta de que cuando Jesús vino, Él se encargó de demostrar lo que sería en el futuro. Y automáticamente yo te quiero invitar para que tú vayas a Juan en el capítulo 5. Quiero compartir contigo algunos pensamientos de Juan 5, por favor. Y si tienes ahí tu Biblia en tu celular, a la mano, qué importante sería. Mira, ¿ya estás ahí? ¡Qué bueno! En Juan en el capítulo 5 nos dice lo siguiente. Verso 1 dice, después de estas cosas salió una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Verso 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dice, número 1, levanta, 2, toma tu lecho, y 3, anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Yo quiero compartir contigo algo el día de hoy. ¿Amén? Hace rato yo te leía en Isaías, en el capítulo 35, el verso 3 y el verso 4, de algunas situaciones a nivel físico. Te hablaba de las manos que estaban, de las manos cansadas, de las rodillas que eran endebles y de los que tenían el corazón apocado. Y al estar haciendo el estudio, la palabra de Dios me lleva a este pasaje donde yo me estoy encontrando a un área que nos describe la palabra de Dios, el estanque que se llamaba Betesda. El estanque en realidad, déjate pongo un poquito de contexto. En realidad el estanque eran 2 estanques conjuntos, ¿sale? Ahora, tengo que decirte algo, que es sumamente importante. Este estanque, hermanos, fíjense bien, nos dice el versículo que venía un ángel y agitaba el agua. Verso 4, ¿estamos de acuerdo? Si estás con tu Biblia, verso 3 y verso 4, la segunda parte del verso 3 y el verso 4. En los manuscritos más antiguos esta parte no viene. Pero haciendo el estudio, ¿sabes de qué me di cuenta? Que donde excavaciones arqueológicas que han hecho, se han dado cuenta que donde se encontraban estos estanques, existía la posibilidad, no están seguros, de que había corrientes subterráneas. Y esas corrientes subterráneas lo que hacían era que, aunque fuera un estanque, no es lo mismo que un río. Cuando tú ves un río y tú ves un canal, tú ves que el agua se empieza a mover. Pero como ellos creen, por las excavaciones que han hecho y han encontrado que había corrientes subterráneas, piensan que había ciertas filtraciones en el estanque y parecía que el agua se moviera. Ya fuera de una manera u de otra manera, ellos pensaban que si en el momento en que se movía el agua, alguien descendía, podía ser sano.
Pero aquí hay algo importante ahora con lo que estamos sufriendo, con este virus que tiene a toda la humanidad alrededor del mundo tan preocupada. Fíjate lo que nos dice el verso 3 al principio. Nos dice: en esto yacía una multitud de enfermos. Una multitud de enfermos. Hoy alrededor del mundo, yo no sé tú, pero esto es algo que a mí sí me afecta. Y me afecta mucho como pastor porque estoy viendo que hay una multitud de enfermos alrededor del mundo. La iglesia cristiana tiene que sentirse motivada por esta situación y la iglesia está puesta aquí, hermanos, en la tierra, está puesta para poder orar por ellos, para poder interceder delante de Dios por ellos. Hay una multitud de enfermos. Hermanos, en Francia se han visto superados, en Italia se han visto superados. Hay mucha gente muriendo. Hay niños, hermanos, quedando sin sus padres. Esto está, hermanos, haciendo una situación alrededor del mundo que en realidad tiene que mantener a la iglesia enfocada en esta situación. Probablemente tú en tu hogar puedas decir: yo estoy bien. Yo tengo a mi familia en resguardo en mi hogar. Yo tengo a mis ancianos, a mis abuelos aquí en mi hogar. Tengo a mi madre, a mi padre, que ya son ancianos, en mi hogar. Tengo a mis chicos en mi hogar. Pero muchas de las veces hemos llegado a vivir, hermanos, con egoísmo. Y ese egoísmo, este hombre dice que tenía 38 años, que estaba enfermo y estaba en ese lugar. Día tras día, año tras año, la gente pasaba por ese lugar. Y cuando Jesús le dice que si quiere ser sano, él hace una referencia y dice: Señor, no tengo quien me meta al estanque. ¿Cuánta gente, cuánta de esta multitud está esperando que tú y que yo los metamos al estanque? Decimos que somos la iglesia de Dios. Cantamos que nos amamos y cantamos que estamos para apoyar al mundo y cantamos que estamos para reflejar la luz de Jesucristo. Pero hay una multitud de enfermos alrededor del mundo que están esperando por personas como tú y como yo, que nos decimos cristianos, que nos tenemos que poner en la brecha y orar por ellos. Orar por ellos. Estas son personas, esta multitud de enfermos es una descripción gráfica que nos muestra la condición espiritual de cómo está el mundo. Si nos convocan hermanos, si nos convocan para una marcha, vamos y participamos en la marcha. Si nos convocan para hacer una protesta, vamos y hacemos la protesta. Hoy tenemos que regresar a Dios. Hay una multitud de enfermos. Escúchame lo que te estoy diciendo. Hay una multitud de enfermos alrededor del mundo. Y están esperando por alguien que vaya y los recoja y los meta en el estanque. Los meta en el río del Espíritu. Los meta en la misericordia de Dios. Los meta en la gracia de Dios. Los meta en la sanidad de Dios. Y no es literal, no quiere decir que vayas y lo agarres y lo tomes y lo metas ahí. Te estoy hablando desde un contexto espiritual. Tenemos que orar por toda esa gente. Tenemos que orar por toda esa gente. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Espero y me estés entendiendo. Espero y me estés entendiendo. En realidad no podemos estar apáticos a lo que está sucediendo alrededor del mundo. México va a enfrentar en estas 2 semanas que vienen, hermanos, una situación. Ustedes se han dado cuenta que el incremento va de 100, 125, 150 personas por día. Esto no necesita usted ser un experto. Si usted hace las matemáticas, hermano, para el día 8, 10 de abril va a haber miles y miles de casos aquí en México. ¿Por qué? Porque no se está obedeciendo, hermanos, las indicaciones que nos están dando. Y los hospitales van a colapsar. Y es entonces dentro de, hermanos, este tiempo, al día 10, al día 8, si es que todavía estamos con vida,
Entonces, hermanos, vamos a querer ahora sí orar, y vamos a mandar mensajes por internet, y le vamos a pedir a nuestros conocidos, y le vamos a pedir a nuestros hermanos en Cristo, y decirles, ¿sabes qué? Ora por mi padre, ora por mi madre, ora por mi abuelo, ora por mi hijo, ora por mi amigo. ¿Por qué? Porque está en el hospital, porque lo tienen entubado. Hoy es cuando tenemos que empezar a orar. No tenemos que esperar a estar en esos momentos para empezar a orar. Hoy podemos empezar. ¿Y qué es orar? Hablar con el Padre y decirle al Padre, Dios, ten misericordia, tanto de ellos como de nosotros. Dios, detén, en el nombre de Jesús, detén, como lo hiciste con este hombre en su enfermedad de 38 años, detén lo que está sucediendo. Ya no, Padre, ya detén esas muertes. Ten misericordia de lo que está sucediendo. No tenemos que esperar hasta que alguien de nuestra familia se vea afectado por este virus. Hoy la iglesia tiene que hacer el papel que Jesús representó en Juan capítulo 5. Ahí en tu hogar donde tú estás, tienes que hacerlo. Hay una multitud de enfermos alrededor del mundo. Hay una multitud de enfermos alrededor del mundo, esperando que alguien se acerque a ellos, esperando que alguien los tome y los lleve ahí. ¿Sabes qué es lo que me sorprende? Que Jesús va a una fiesta. Dice el versículo número 1 que había una fiesta de los judíos y se vio Jesús a Jerusalén. Nos está indicando aquí, hermanos, si tú le pones atención, que Jesús iba a Jerusalén porque probablemente iba a asistir a esta fiesta. Mira, hermano, es el momento de que yo sé que tú y yo así lo estuvimos viviendo. Estábamos de fiesta. Estábamos de fiesta. Escúchame, estábamos de fiesta. Hoy se ha tenido que interrumpir la fiesta. Hoy se ha tenido que interrumpir ese caminar que nos llevaba a la fiesta. Jesús iba probablemente a esta fiesta y tuvo que pasar por ese lugar. Tuvo que pasar por ese lugar. Y al pasar por ese lugar, fíjate lo que dice el verso número 6. El verso número 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, el Señor supo. No necesitó que nadie le dijese que estaba enfermo, sino que Él percibió la situación. ¿Sabes cuál es la palabra griega que se utiliza aquí? La palabra nous. G-N-O-U-S. Y esa palabra en nuestro idioma significa conocer. Jesús se dio cuenta que esa persona tenía 38 años esperando que alguien se acercara y le diera una mano. El ejemplo que hoy Jesús nos está dando, hermanos, como iglesia, es que tenemos que estar disponibles para darle una mano a la gente que nos va a necesitar. Hermanos de las iglesias que me están viendo, hermanos consiervos de las iglesias que me están viendo, en el nombre de Jesús, oremos para que, hermanos, la tesorería, el dinero que hay en nuestras arcas, reciba un milagro de multiplicación para poder tener lo suficiente. Y a la persona que no tenga que comer, ahora es cuando la iglesia tiene que suplirles. Ahora es cuando la iglesia les tiene que dar. No tengan miedo, consiervos. No tengan miedo, iglesia. Porque si lo que nosotros damos, lo damos con el corazón, pensando y creyendo y teniendo fe que Jesucristo lo va a multiplicar. Cuando llegue este momento que esperamos en el Señor Jesús, en su nombre se detenga. Cuando llegue este momento, es cuando tenemos que utilizar, hermano, parte de los recursos que tenemos en la iglesia para ayudar al necesitado. Es cuando tenemos que enfrentar, hermanos, la realidad de que somos y tenemos que reflejar el ejemplo de Jesús. ¿De qué nos va a servir, hermano, tener una cierta cantidad en el banco, hermanos?
¿De qué nos va a servir, consiervos que me están escuchando, hermanos de otras iglesias que me están escuchando? ¿De qué nos va a servir tener el dinero ahí guardado? La palabra de Dios nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Yo te aseguro, en el nombre de Cristo Jesús, que si nosotros tomamos del dinero que tenemos, hermanos, en la tesorería y empezamos, hermano, a alimentar a la gente que se está quedando sin trabajo, yo te digo una cosa, dice la Biblia, que hasta un vaso de agua va a ser recompensado por el Señor Jesús, que el que le da al pobre le presta a Jesús y Jesús le va a retribuir. Hoy es cuando, iglesia, hermanos que me escuchan de otras iglesias, Iglesia Life Church, hoy es cuando más tenemos que dar, porque Dios va a multiplicar nuestros graneros. Dice la palabra de Dios, hermano, que en el tiempo, hermanos, en que vino el hambre, escucha lo que te estoy diciendo. Cuando vino el hambre, aquellos lugares donde había hombres de Dios, los hombres de Dios habían guardado grano. Y cuando vino el hambre, ese grano que habían ellos mantenido ahí, alcanzó para alimentar a las demás personas. ¿Sabes, iglesia? ¿Saben, consiervos? ¿Saben, hermanos de otra iglesia? De nada, escúchame lo que te estoy diciendo, de nada te va a servir tener en tu tesorería, tener una tesorería de la iglesia, acumulando los diezmos y las ofrendas. Hoy más que nunca tenemos que orar para pedirle al Señor que haga una multiplicación como los panes y los peces, porque vamos a necesitar ese dinero para alimentar al pueblo de Dios, para ayudar al hermano que se quede sin empleo, para ayudar a la gente que se vaya a quedar sin trabajo. Tenemos, hermano, que hacerlo. Para eso somos la iglesia del Señor. Esta multitud de enfermos está esperando que alguien pase por ahí. Jesús pasa por ahí. Jesús conoce la condición de este hombre y sin que nadie le diga nada se acerca y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Escucha lo que te voy a decir el día de hoy, hermano. Esta es una palabra, hermanos, que a mí me llena el corazón. Cuando él contesta y dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Cuánta gente está esperando? Escucha esto. ¿Cuánta gente está esperando que tú, que yo, que la iglesia, hermano, vaya con ellos y presente el mensaje de salvación? ¿Cuánta gente está esperando que los tomemos, hermano, y los bajemos al agua bautismal? Hay mucha gente, hermano, esperando que la iglesia se empiece a mover. Quiero decirte algo el día de hoy. La iglesia no está de vacaciones. Yo no sé si alguien te dijo que la iglesia estaba de vacaciones. Yo te quiero decir, amado hermano que me escuchas, la iglesia no está de vacaciones. Ni tampoco la iglesia está detenida. No, hermano. No utilices este tiempo para tener vacaciones espirituales. No utilices este tiempo para alejarte de la comunión con Dios, de la comunión, hermano, con los hermanos. Fíjate, hermano, lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 133. Escucha esta palabra, por favor, en el Salmo 133. Es una palabra que ya la has leído antes. Amén. Salmo 133, si lo tienes en tu Biblia, déjame te lo leo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos, habla de unidad. Habla de unidad con tu pastor, habla de unidad con tus líderes, habla de unidad y solidaridad con tus hermanos. La palabra de Dios está hablando de unidad. Nos habla que es como el buen óleo que dice sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, te cubre, es algo que desciende, es algo que viene. Y fíjate lo que dice el versículo 3 al final. Dice: porque allí, escucha, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque es allí donde envía Jehová bendición y vida eterna.
es donde se desborda la bendición por parte de Cristo. Me sorprende, hermanos, cada vez que leo la palabra de Dios, cómo una y otra vez nos habla de la unidad. Nos habla una y otra vez de que tenemos, hermanos, que ser solidarios. Y hay una palabra que me interesa mucho, la palabra armonía. ¿Qué es la armonía, hermanos? ¿Qué es la armonía? La armonía es la conjunción, el ponerse de acuerdo para que las cosas sucedan y, hermano, se lleven a cabo. Bien. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Regresa a Juan capítulo 5, por favor. Jesús le dice en el verso número 8, permíteme tomar agua. Jesús le dice en el verso número 8. La primera palabra es levántate. La segunda palabra que vas a encontrar en el verso 8 es toma tu lecho. Y la tercera que vas a encontrar es anda. 3 frases. Levántate, toma tu lecho y anda. Cuando yo empezaba a compartir contigo la palabra de Dios, te decía que Isaías en el capítulo 35, el verso 3 y el verso 4, nos hace referencia a las manos que están cansadas, nos hace referencia a las rodillas que son endebles y a un corazón apocado. Ahora fíjate cómo nos trasladamos y Jesús viene a mostrarnos parte de lo que va a ser en el futuro para nosotros. Lo primero que Jesús le dice es, levántate. Que se afirmen tus rodillas. Que se afirmen tus rodillas. Que se afirmen tus rodillas. Amén. ¿Sabes por qué muchas de las veces, hermano, las rodillas empiezan a temblar y se empiezan a doblar? Se empiezan a doblar porque no están sobre la roca. Porque dice la palabra de Dios que aquel que fundamenta su vida sobre la roca, pueden soplar vientos, pueden venir tempestades, pero va a permanecer porque tiene sus pies sobre la roca. Cuando en Isaías leemos las rodillas endebles, las rodillas, hermano, que están temblando de miedo, que no pueden con ello, aquí el Señor nos dice, levántate. Aquí el Señor dice, levántate, 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 empieza a moverte. Pastor, pero ¿cómo me voy a movilizar? Tengo que estar encerrado en casa. Tengo que estar guardando esta distancia que me están pidiendo. Tengo que estar en cuarentena y en la casa. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No puedo salir de casa. Levántate. Ahí en tu casa, levántate. Levántate. ¿Sabes por qué? Quiero compartir contigo una palabra para que veas que sí lo puedes hacer. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que busques una parte. Ya se me movió. Se me movió, discúlpame aquí, hermano, voy rápido. Hay algo que a mí me gusta mucho. Ve a Segunda de Reyes, por favor. A Segundo de Reyes. En el capítulo número 4, Segundo de Reyes en el capítulo número 4. ¿Estás conmigo? Esto me llama la atención. Fíjate, yo te digo que en tu casa tú lo puedes hacer. Y no es que se me ocurra a mí que yo te diga que lo puedo hacer, ni porque esté ahorita de moda, ni porque en la televisión y en videos y en redes sociales te diga eso. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque la palabra de Dios, en Segunda de Reyes, en el capítulo número 4, me llama poderosamente la atención lo que hizo Eliseo. Ve conmigo al verso 32. Escúchame lo que te voy a decir el día de hoy. Al verso número 32. Estoy en Segunda de Reyes, en el capítulo número 4, en el verso 32. ¿Qué es lo que pasa? El niño de la mujer sunamita había muerto. Esta mujer está hablando con el profeta de Dios. En el verso 31 dice, él entonces se levantó y la siguió, y Gehazi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta.
Verso 32, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Esto está tremendo. Cuando llega el profeta de Dios a ver el niño, dice la palabra de Dios que el niño estaba muerto. Escucha esto, el niño estaba muerto. Sigue leyendo conmigo, verso 33. Entrando él, escucha esto, entrando él, ¿qué hizo? Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Escucha esto, entró, cerró la puerta, estaba adentro, estaba en la intimidad del hogar, ahí estaba adentro y dice que este hombre de Dios empieza a orar al Padre. Y ve el verso 34, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos. Escucha esto, por favor. Dice, ¿qué fue lo que puso? ¿Sus manos sobre qué? Sobre sus manos. Y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego, atención, fíjate lo que dice en el verso número 35. Verso número 35 dice, volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte. Se paseó por la casa a una y a otra parte. Tú que me dices que estás encerrado y que no puedes hacer nada, paséate por tu casa orando como el varón de Dios. La Biblia te lo dice. Te lo estoy leyendo, no lo estoy inventando yo, la Biblia te lo está diciendo. Este hombre de Dios tiene enfrente una prueba enorme. Hay un niño ahí que está muerto. Hay un niño que no reacciona porque está muerto. Pero él conoce el poder de Dios. Él conoce el respaldo de Dios. Y a lo mejor ahorita, si me estás viendo en línea, vas a decir, ah, sí, entonces ustedes los cristianos pueden resucitar a un muerto. Nosotros los cristianos no, él sí, y se llama Jesús. ¿Y sabes por qué sí puede hacerlo? Porque un día la tumba lo quiso retener, pero la tumba no pudo retenerlo y al tercer día se levantó de entre los muertos y hoy vive para siempre. Esa es mi fe. Pero mira lo que hace este hombre. Dice que se paseaba, escucha esto, se paseaba por la casa a una y a otra parte. ¡Wow! Se paseaba por la casa de una y a otra parte. Pastor, ¿qué hago? Este encierro me está volviendo loco. Pastor, ¿qué hago? Ya estoy en mi recámara, ya estoy en la sala, ya estoy en el comedor, ya estoy en la recámara de mis papás. Pastor, ¿qué hago? Me estoy volviendo loco. Me paseo por la casa de un lado a otro. Pues paséate orando al Señor Jesús para que Él te revele el propósito que Él tiene para tu vida. Porque esta temporada va a pasar. Amén. Esta temporada, escúchame, va a pasar. Quiero regresar al capítulo 5 de Juan. No quiero invertir mucho tiempo contigo, no te quiero cansar. Escucha lo que sigue aquí. Toma tu lecho. Toma tu lecho. Para poder tomar el lecho, ¿qué ocupaba? Esas manos que estaban cansadas. Para poder tomar el lecho, ocupaba esas manos que están cansadas. Tú tienes que utilizar esas manos. Esas manos van a ser utilizadas por Dios. Tienes que quitar. Tienes que quitar. Tienes que quitar en el nombre de Jesús lo que te recuerda el impedimento que antes tenías. Y dice la palabra, y anda. Y anda. Levantarse, tomar el lecho y andar. ¿A dónde? ¿Andar a dónde? Andar en pos de Jesús. Dice el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hoy yo espero que entiendas que este pasaje en el capítulo 5 de Juan nos está hablando muy fuerte a la iglesia del Señor. ¿Cuántos están listos para ir espiritualmente hablando y tomar esa multitud de enfermos? Escúchame lo que te estoy diciendo, por favor. ¿Cuántos me dicen el día de hoy,
que están disponibles para ir y tomar a esa multitud de enfermos y clamar a Dios para que sean sanos. Escucha lo que te voy a decir el día de hoy. No ganamos nada como iglesia estando atemorizados solamente. Sí, hoy la iglesia puede llegar a tener temor. Y el temor está inmovilizando a la iglesia. Hoy tenemos que confiar en ese Dios de poder. Quiero que veas la situación que tenemos enfrente de nosotros. Países de primer mundo no tienen los recursos suficientes, no tienen todos los ventiladores y el equipo que se ocupa para atender a los miles y miles de pacientes que tienen. No tienen los recursos. Escúchame lo que te estoy diciendo. No tienen los recursos. No hay suficientes ventiladores. No hay suficiente equipo. No hay recursos. México, desgraciadamente, nuestra economía, no tenemos también los recursos. Y tú puedes estar pensando ahorita, pastor, ¿qué vamos a hacer? Hermano, ¿qué vamos a hacer? No tenemos los recursos. Tenemos un recurso que no es material. Tenemos un recurso que no es físico. Tenemos un recurso que es espiritual. Dice que cuando el pueblo se humilla y que cuando el pueblo ora y busca al Padre con todo el corazón, Él nos escucha de los cielos. No tengas temor de los recursos materiales. Debes tener confianza y fe en los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Esos recursos espirituales son inagotables porque pertenecen a un Dios que es eterno. A un Dios que nos prometió y nos dijo, yo voy a estar con ustedes por siempre. Tú tienes opciones el día de hoy. Puedes rechazar esta palabra. Me puedes tachar de loco. Me puedes tachar de un charlatán. De una persona que está tratando de lavarte el coco. Lo que te he dicho no es mío. Te lo he dicho porque creo en lo que dice este santo libro que es la palabra de Dios, la Biblia. Y creo profundamente con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, creo profundamente en lo que dice la palabra de Dios. Si tú tienes un poco de fe, yo te invito a que de la manera como tú lo hagas, te unas a nosotros en oración. Quiero que pienses en esto. Ahorita, en este instante, hay alguien alrededor del mundo que ha fallecido por este virus. No es tu padre, no es tu madre, no es alguien de tu familia, pero es un ser humano, es una persona que ha fallecido, es una persona que va a causar dolor, que va a causar quebranto en una familia. Y tú y yo no podemos estar apáticos como todas esas personas que pasaban por el estanque de Bethesda. Tú tienes, si tú en verdad eres un hijo de Dios, si tú en verdad eres una hija de Dios, escúchame lo que te voy a decir, tienes que empezar a orar con toda tu fe por estas personas. No puedes ser apático. Si esta palabra que te he dicho te es de bendición y mueve las fibras de tu corazón, empieza a orar. Oiga, pero no los conozco. No importa, Dios sí los conoce. Solo lo que Él está esperando es
lo que hay ahí en tu corazón y en mi corazón. Hoy yo quiero terminar invitando a la gente que nos ve por las redes sociales, invitando a los hermanos que nos ven por las redes sociales, invitando a los consiervos que nos ven. Tenemos que tomar esto más en serio. Sí, todavía lo tenemos que tomar más en serio. Sí, hermanos, sí, todavía hay que tomarlo más en serio. Vienen semanas muy difíciles para nuestro país. Quiero que sepas que aún en medio de toda esta tempestad, Cristo sigue teniendo el control. No hay recursos materiales, pero hay recursos espirituales. Somos la iglesia Life Church Laguna. Puedes ponerte en contacto con nosotros por las redes sociales. Puedes buscarme en Facebook como Saulo Zúñiga. Puedes buscar en YouTube los mensajes de tu servidor, Saulo Zúñiga. Puedes mandarnos un mensaje y decirnos: oren por un amigo, oren por mí, oren por mi familia, oren por tal persona de mi familia que se quedó sin trabajo. Es el momento en que tienes que utilizar las redes sociales. Danos el privilegio, danos el honor, danos el placer de poder ponernos a orar por ti y por tus necesidades. Yo te prometo que hay un grupo, hay un remanente de hijos de Dios que van a orar por ti. Vamos a orar por ti, ¿sí? Por ti que has perdido tu trabajo. Vamos a orar por ti que tienes esa incertidumbre de cómo le vas a hacer. Vamos a orar para que Dios provea. Escríbenos un mensaje. Mándanos un mensaje por Facebook. Y permítenos orar por ti. Somos la iglesia Life Church Laguna y estamos en esta tierra, estamos en este mundo, estamos en Gómez Palacio para ser una luz para Cristo Jesús. Queremos reflejar la luz de Cristo Jesús y todas las cosas son posibles a través de Él. Lo único que tienes que hacer es creer. Me dio gusto compartir contigo la palabra del día de hoy. Todos los días, en este horario, estamos tratando de compartir la palabra de Dios, orar junto contigo para que tu fe sea fortalecida. Y pasando este tiempo, nos daría mucho gusto que nos acompañaras en la iglesia y nos permitieras conocerte. Soy el pastor Saulo Zúñiga de Life Church Laguna. Quiero terminar diciéndote nuestra misión que tenemos en la iglesia. ¿Sabes cuál es nuestra misión? Es muy sencilla. Es la iglesia Life Church Laguna. Nosotros juntos amamos a Dios, alcanzando, enseñando, entrenando y guiando a las personas a Jesús. Permítenos presentarte delante de Él. Dios te bendiga, que tengas buena noche.